Buenas tardes, somos Ismael Leandro Martín Tugui y Jorge García García y os vamos a presentar nuestro proyecto de computación 1, que consiste en modelizar gases ideales y reales. Primero vamos a explicar por qué queremos hacer este proyecto y qué queremos conseguir con este. Luego daremos una introducción teórica a los gases ideales y reales. Después contaremos qué hemos hecho y obtener resultados que posteriormente analizaremos y de los que extraeremos conclusiones. Los gases son uno de los estados de la materia y estos son increíblemente abundantes tanto en nuestro mundo como en el universo. Por ello entendemos que es esencial comprenderlos para poder aprovecharlos en nuestro beneficio. Queremos entender y simular el comportamiento de un gas ideal a nivel microscópico, de ahí relacionarlo con sus comportamientos macroscópicos y comparar este comportamiento con el de un gas real, entre los cuales utilizaremos el modelo de Van der Waals. Para poder comprender el modelo del gas ideal, hemos de enunciar los postulados de la teoría cinética de los gases. Estos consisten en que las moléculas son lo suficientemente pequeñas en comparación con el recipiente y están lo suficientemente separadas como para considerar que el volumen de estas es cero, es nulo. También tenemos que tener en cuenta que las moléculas obedecen las leyes de Newton y que la velocidad de estas es completamente aleatoria, pero hay una velocidad promedio que se mantiene constante con el tiempo. Las colisiones entre moléculas las hemos de considerar elásticas y por tanto, aparte del momento lineal, también se tiene que conservar la energía cinética. Las fuerzas entre moléculas son despreciables. Igualmente, las moléculas no están sometidas a ninguna fuerza, se considera que están libres. El gas, este modelo nos sirve para gases puros y por tanto las moléculas son todas iguales. Y por último, consideramos que el gas está en equilibrio térmico con el envase, que directamente está completamente aislado. Si volvemos al postulado 2, sobre la aleatoriedad de las velocidades, esta es la velocidad de cada molécula es aleatoria, pero según una determinada distribución, que es la de Maxwell-Boltzmann, que es la de la siguiente función. De esta expresión podemos decir esa velocidad media que se mantiene constante y también la velocidad más probable que puede tener una molécula. El modelo del gas ideal funciona con bastante precisión, sin embargo, cuando la temperatura es baja o las presiones son muy altas, empieza a fallar. En estas situaciones se recurren a modelos de gases reales. Para el caso hemos cogido el modelo de Van der Waals. Aquí vemos ambas ecuaciones, la del gas real y la del gas ideal, y vemos que la del gas real, aparte de las funciones de estado, aparecen dos parámetros A y B, que realmente están relacionados con la intensidad de las fuerzas moleculares y el volumen de las moléculas respectivamente. Atendiendo a los objetivos expuestos al principio de la presentación, nuestro script se divide en 4 grandes bloques que conforman los pilares del proyecto. El primero de ellos busca simular de forma totalmente ilustrativa el movimiento de n moléculas de un gas que se encuentra confinado en una caja que vamos a considerar cúbica del lado D. De forma arbitraria, además de estas n partículas y esta caja del lado D, elegimos el tiempo que transcurre así como el paso de tiempo. Siguiendo la teoría cinética, la posición inicial y la velocidad inicial han de ser aleatorias, aunque esta última la obligaremos a seguir una distribución gaussiana para que las velocidades no estén muy dispersadas. Nos interesa además estudiar el centro de masas. Al ser un gas ideal, todas las moléculas poseen la misma masa y por tanto la posición del centro de masas y la velocidad del centro de masas quedan simplificados como la media aritmética de las posiciones de cada partícula y las velocidades de cada partícula respectivamente. Debido a que se trata de un gas ideal, las moléculas de este solo chocarán con las paredes y no entre sí. Además, cabe destacar que consideramos un sistema aislado, un sistema que no sufre ninguna fuerza externa y ningún potencial. Por ello, por la primera ley de Newton, la velocidad de sus partículas es constante y como consecuencia, éstas siguen un movimiento rectilíneo uniforme. Si tenemos en cuenta los límites de la caja, tendremos que programar de forma correcta, tal como se muestra en esta figura, los rebotes elásticos que tendrán lugar entre las partículas y las paredes. Con esto ya tenemos nuestro gas ideal simulado. Sin embargo, para darle un sentido más físico a esta simulación, creamos el segundo bloque de nuestro script, con el que tratamos de obtener parámetros como la energía cinética de las partículas, la energía cinética total, la velocidad media, la velocidad probable, la temperatura y la presión del gas.
En un primer momento hay que hacer un ajuste de las velocidades simuladas, multiplicándolas por ejemplo por 1000, ya que estas son demasiado bajas como para trabajar con ellas. Con nuestra función PV-ideal hallamos el resto de parámetros. La velocidad media y la velocidad probable no dependen del gas con el que estemos trabajando y, sin embargo, el resto de parámetros sí. Para ilustrar esto, escogemos por facilidad los 5 primeros gases nobles, que son el helio, el neón, el criptón, el argón y el xenón, y representamos sus diagramas PV frente a un volumen arbitrario y sus distribuciones de Boltzmann. Como bien es sabido, en realidad las moléculas de un gas sí que chocan entre sí y existen otras expresiones que reflejan mejor el estado de estos. Por ello, a modo de tratar de visualizar cómo difiere de la realidad los valores obtenidos en este apartado y si es correcto utilizar la aproximación de gas ideal, creamos el tercer bloque en el que, tomando un volumen, un número de moles y una temperatura fija, hallamos el diagrama PV utilizando la ecuación primero de gases ideales y después el mismo diagrama PV utilizando la ecuación de Van der Waals para tres gases distintos por su interés: el helio, por ser el que tiene los parámetros A y B más próximos a cero; el iodobenceno, por ser el gas de mayor A; y el hexano, por ser el gas de mayor B. Representamos estos diagramas PV así como el error absoluto entre ellos para cada gas. Y por último, a modo de ampliación, creamos ya el último bloque de nuestro proyecto en el que, manteniendo los datos anteriores, variamos las temperaturas y así ploteamos distintas isotermas de modo ideal y real. Teóricamente, las isotermas ideales han de ser estrictamente decrecientes, pero con Van der Waals se ve que puede haber partes en las que sea creciente. Bien, ahora que tenemos todos los bloques de nuestro proyecto explicados, vamos a poner ejemplos para mostrar el valor de estos y vamos a analizar los resultados. Para la simulación, cogemos una caja de 1 decímetro de lado para así tener un volumen de 1 litro, 10.000 partículas y un tiempo que transcurre desde los 0 a los 200 segundos con un intervalo de 2 segundos entre medias. Además, representamos uno de cada 100 partículas y la simulación obtenida es la siguiente. Aplicando la función PV ideal hallamos el resto de parámetros físicos. Tal como habíamos predicho, la velocidad media y la velocidad probable no dependen del gas con el que estemos trabajando, pero la energía cinética total sí, ya que la masa de las moléculas es distinta en cada uno de los gases escogidos. Además, se observa que las distribuciones Maxwell-Boltzmann de los 5 gases es en realidad la misma, ya que las velocidades al salir de la simulación poseen la misma distribución. Para hallar el resto de parámetros es necesario elegir un número de moles arbitrario, 0,05 en este caso, ya que el número de partículas escogidas al principio para la simulación no son suficientes como para trabajar con ellas. Aún así, suponemos que los factores cinéticos se van a conservar. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, vamos a considerar también un volumen arbitrario que varíe desde 0,5 a los 10 litros y así las temperaturas que encontramos oscilan desde los 48 Kelvin para el helio hasta los 1581 Kelvin para el xenón, lo que muestra la dependencia clara de la temperatura con la masa molar. En esta figura se muestran los diagramas PV de los 5 gases ideales que habíamos escogido: el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón, respectivamente. Vemos que, a pesar de haber partido de las mismas condiciones cinéticas, los gases se encuentran a distintas presiones y temperaturas. Ya en el tercer bloque fijamos una temperatura de 500 Kelvin, escogemos un mol de sustancia y variamos el volumen desde los 0,5 hasta los 10 litros. Introducimos los parámetros A y B de los 3 gases que hemos escogido por su interés y vamos aplicando la ecuación de estado de los gases ideales y la ecuación de estado de Van der Waals para cada uno de los 3 gases. El diagrama PV ideal frente al diagrama PV real del helio muestra que el helio puede ser considerado un gas ideal ya que son muy próximos entre sí. El error absoluto del helio aumenta conforme nos acercamos a volúmenes pequeños. El diagrama PV ideal sí que difiere, sin embargo, del iodobenceno bastante más que el helio. Vemos que cuando se aproxima a volúmenes pequeños también deja de funcionar la ecuación de los gases ideales. Ocurre lo mismo con el hexano. Conforme nos acercamos más a volúmenes pequeños, el error crece exponencialmente. Ya por último, para los mismos datos, variamos las temperaturas desde los 0 hasta los 1000 grados centígrados y representamos las isotermas siguiendo la ecuación de estado de los gases ideales y la ecuación de Van der Waals. Las isotermas obtenidas con ambos modelos para el helio son muy próximas entre sí, ya que este se puede considerar un gas ideal, mientras que las isotermas con Van der Waals del iodobenceno y del hexano en volúmenes próximos a cero sufren alteraciones. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede observar cómo el modelo del gas ideal es independiente de la especie y sirve para todo gas universalmente. También se observa cómo, en las condiciones especificadas en el marco teórico, acierta.
Igualmente se ven las condiciones en las que falla. También se observa que esta divergencia entre el comportamiento ideal y el comportamiento real no es homogénea para todas las especies. En el helio, por ejemplo, es mucho menor y tiene un comportamiento mucho más cercano al ideal que en el yodo de ozono y en el hexano. Parece razonable, puesto que son moléculas mucho más masivas y en las que las fuerzas de dispersión tienen mayor peso. Por tanto, es razonable suponer que el modelo del gas ideal se aleja más de esto para estos gases que para el helio, que son un átomo mucho más pequeño y que tiene muy pocas interacciones moleculares.